Buenos días. Hola María, hola David, hola Ame, buenos días familia. Hoy voy a alejarme un poco. Hoy hay menos personas hoy presentes aquí en la iglesia, en el local, fundamentalmente porque han ido a buscar a los niños y también han ido a llevar otros niños, o sea que al campamento en Córdoba, ¿de acuerdo? Así que bueno, aquí estás. No, muy bien. Pues hoy quería... Hasta luego, Ame. Adiós. Hoy quería compartir con vosotros, o a veces también lo digo, lo comparto así, dialoguemos con un versículo que está en el libro del Apocalipsis. Ha faltado los efectos sonoros. Cuando uno dice Apocalipsis, parece que, yo qué sé, ¿no? Algo se tensa, ¿no? Claro, es que el cine no ha ayudado en eso. No sé si... Bueno, yo he puesto aquí 3 películas que me han recordado esto, ¿no? Apocalipsis Now. ¿Quién ha visto esa película? ¿De qué va esa película? De la guerra de Vietnam. Claro, es que la guerra es tan brutal que parece el final de todo, ¿verdad? Luego, para los que somos, yo me incluyo, un poco más friki, en cosas un poco desagradables. Apocalipsis Zombie. ¿Quién ha visto Apocalipsis Zombie? Marito y yo ahí. Apocalipsis Zombie. ¿De qué va? Pues de que todo se acaba por una enfermedad que transforma a todas las personas en animales que se comen unos a otros, ¿no? Sí, es... No la veas, Cari. Es muy desagradable. Y luego también me acordé de la película del libro de Elí. ¿Quién ha visto esa película, el libro de Elí? Bueno, el libro de Elí. ¿Ayer la echaron? Bueno, yo no la vi. El libro de Elí está muy guay. A mí me encantó. Está protagonizada por Denzel Washington y trata de que, sí, un poco sin hacer muchos spoilers, tras una guerra nuclear que ha acabado con la vida prácticamente en el planeta, aparece un hombre con un libro. Y ahí lo dejo. Es que en el imaginario popular hablar de apocalipsis implica la idea eso de aniquilación, el fin, de que todo se acaba. Y aunque evidentemente algo de eso aparece en el libro del Apocalipsis que está en la Biblia, ese no es el tema central. Y no vamos a estudiar cuál es el tema central. Cada uno lo puede estudiar en casa si quiere. Yo voy a plantear el marco de lo que habla el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis gira en torno a 2 ideas fundamentales. Jesús de Nazaret, aquel carpintero que murió en una cruz, resucitó y ahora es el rey del universo. Ese volverá. Ese rey del universo va a reinar de forma total y evidente. Ese reinado total y evidente va a provocar una transformación cósmica total. Algo tan brutal y potente que nadie se lo puede imaginar. De hecho, hay un versículo que dice, lo que ojo no vio ni oído yo es lo que Dios tiene preparado para aquellos que creen en Él. O sea, de hecho hablaba con un hermano hace ya tiempo. Y dice, si tú intentas imaginártelo, seguro que fallas, porque es algo tan diferente de lo que conocemos. Por tanto, es cierto que con el Apocalipsis algo se acaba, pero también algo nuevo comienza. De hecho, si lo pensamos bien, la palabra cambiar y sus sinónimos aparecen una y otra vez en el texto bíblico.
y también incluso en boca de Jesús. ¿Os acordáis qué le dijo Jesús a Pedro y sus compañeros a orillas del mar de Galilea, del lago de Galilea? ¿Os acordáis? Al principio, más o menos. ¿Os acordáis? Seguidme, ¿no? Seguidme y os transformaré, os cambiaré en pescadores de hombres. Eran pescadores de peces, pescado, y el Señor los iba a transformar. O sea, el llamado, el seguimiento de Jesús transforma. Y aunque esa idea de cambio, transformación, forma parte del ADN del mensaje del Señor, cuando esos cambios los vivimos, la incertidumbre que esos cambios nos provocan hace que muchas veces, en muchos casos, nos tambaleemos. Nos tambaleemos de forma diferente. Cada uno lo vive de una forma diferente. Por esto, me encanta ver cómo se acerca Jesús, el Rey del universo, a Juan. En el capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, de la sorpresa, ¿no? De la flipadera que llevaba en lo alto. Y le puso su mano derecha, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tranquilo, Juan, tranquilo, que no pasa nada. Yo estoy aquí, tranquilo, ¿no? Yo estoy al control. Aunque a ti te parezca que esto trae una incertidumbre brutal, que los cambios son tan profundos, radicales y drásticos, tranquilo, yo estoy aquí, yo estoy contigo. El texto que quiero compartir con vosotros está también en Apocalipsis, como decía, pero es en el versículo 7 del capítulo 2. Pero como sabéis, yo soy fan del contexto y vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 2 al versículo 7. Chari quizás esté preguntando, ¿qué tiene que ver el texto que yo he leído? Bueno, todo tiene su tiempo. Escribe al ángel, dice el Señor a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, al que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Ahora llega el pero. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, este es el versículo sobre el que quiero centrarme, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esta carta es una de las 7 cartas que Jesús mismo envía a las 7 iglesias que están en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, ¿vale? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué frase tan sencillita, ¿no? Pero qué ecos tan profundo tiene con todo el resto de la Biblia, ¿no? Hace ecos en casi, me dicen en cada página, ¿no? Pero, como leía Chari, el propio Señor Jesús, cuando empieza a enseñar, el que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? En el mundo de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el oído es considerado no solo el órgano con el que se escucha, sino también es el órgano con el que se comprende, se aprende y se adquiere sabiduría.
Hombre, hoy en día sabemos que el órgano que se ocupa de comprender, de adquirir sabiduría, de aprender, todo esto es el cerebro, ¿no? Hoy en día lo sabemos. Pero muchas veces, pensando en esto, yo muchas veces me acuerdo en nuestras conversaciones comunes, ¿no? Con mis niños o mi mujer conmigo, ¿no? O yo con mi mujer, ¿no? Sobre todo si queremos que una persona nos preste atención, le decimos, escucha. Estamos diciendo que utilice el yunque, el martillo y otra piececita más, y el estribo. ¿Estamos diciéndole eso? No le estamos diciendo eso. Por tanto, escuchar es más que simplemente oír. Oír, básicamente, es ser conscientes de que un sonido existe, pero que fácilmente uno puede omitir. Escuchar es prestar atención, tratar de comprender, incluso tener curiosidad. Cuando uno tiene curiosidad por un tema o te gusta un tema, estás al 100%, ¿no? Pendiente de eso, ¿verdad? Es poner todos los sentidos enfocados en entender y, por supuesto, si estoy tratando de comprender porque tengo un anhelo, una necesidad, porque me gusta, es porque pretendo actuar en función de lo que estoy escuchando y aprendiendo, comprendiendo, ¿verdad? El texto que ha leído Chari es la parábola del sembrador. El que tenga oídos para oír, y oiga. Esta fórmula es una fórmula común que trata de despertar, de estimular la escucha activa, la escucha inteligente y la escucha reflexiva. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase se repite 7 veces en cada una de las cartas que están dirigidas a cada una de las iglesias. Por tanto, no es algo que en este caso Éfeso tiene que hacer, sino es que todas las iglesias a las que se le envía esta carta tienen la necesidad de ser desafiadas a escuchar. El texto, porque en este año a mí en lo personal me ha salido varias veces, no puedo evitar preguntarme cómo estoy yo escuchando al Señor. Y claro, este texto es un texto que está dirigido a una congregación, a una comunidad, a una iglesia, ¿no? ¿Cómo estamos escuchando al Señor como iglesia, como comunidad? ¿Estoy dispuesto a asumir los cambios que el Señor tiene para mí y para la iglesia? ¿O por el contrario, me voy a resistir? ¿Y por qué digo cambio? Porque es que esta idea de transformación y cambio no aparece solamente de forma puntual. Es que desde el Génesis hasta el final, Dios está tratando de transformar, convertirlo en algo maravilloso. El domingo pasado, no sé si os acordaréis, estuvimos reflexionando un poquito sobre este asunto. El escuchar o el resistirnos. El llevar tantos años celebrando lo mismo, nos puede llevar a hacer las cosas por rutina, por el hecho de que esté en el calendario. La semana pasada estábamos celebrando el Día del Templo. Como lo tenemos en el calendario, pues se celebra, ¿no? Como también está en el calendario los días de los enamorados, como también está, al mito no caigo en ningún otro día, ¿no? El Día del Padre, el Día de la Familia, el Día de la Madre. Como está ahí, pues se celebra. Estuvimos hablando de dar la experimentar el agradecimiento. Como se le dice a los niños, tú cuando a la abuela te dé 5 euros para la feria, tú dale las gracias, ¿no? ¿Está mal? No está mal, está bien, hay que enseñarle al niño, ¿no? Pero ¿cuánta gratitud experimenta el niño cuando recibe esos 5 euros? No lo sé, yo no lo sé. Yo no me acuerdo cuando a mí me daba 5 euros, pero es curioso, ¿no?
Podemos estar celebrando cosas simplemente por rutina, sin experimentar aquello que realmente estamos tratando de celebrar, ¿verdad? Escuchad como lo dice el propio Señor Jesús. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, versículos 2 y 3. Y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. En estos dos versículos se repiten varias ideas. Jesús conoce, Jesús sabe. No solamente conoce lo que vivimos como comunidad, sino que te conoce. Jesús sabe quién eres. Jesús sabe por lo que has pasado. Jesús sabe por lo que estás pasando. Y por esa misma razón, Jesús te está hablando. Jesús repite que es consciente del arduo trabajo que como comunidad, como la comunidad, la iglesia de Éfeso ha estado y además está desarrollando. Su vigilancia, desenmascarando a aquellas personas que usan a Jesús, la Biblia, el Evangelio para aprovecharse de otras, ¿no? No se han dejado engañar. No hay nada de lo que no hay nada de lo que podamos hacer, de lo que tú puedas hacer o yo pueda hacer, que nuestro Señor no lo tenga en cuenta. Eso queda claro. ¿Cuántas cosas no habremos hecho? ¿Cuántas? ¿Cuánto arduo trabajo? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas cosas no habremos hecho? Y estamos haciendo. Pero el Señor no solo conoce las acciones, también conoce las motivaciones. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Es evidente que los destinatarios de la carta, por las palabras que describen todo lo positivo de la iglesia, pues era una comunidad dinámica, ¿no? Hacía un montón de cosas, activa, se esforzaba, pendiente, vigilante, estudiaban la Biblia, estaban pendientes de la gente, ¿no? Generosa, acogedora. Incluso, fijaos cómo lo describe Pablo, ¿no? En Efesios 1:15. Por esta razón, está introduciendo la carta Pablo, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y vuestro amor por todos los santos, ¿en una iglesia? Vital, palpitante, llena de cosas, de actividades. ¿Y qué les ha pasado? ¿Qué les ha pasado? La verdad es que una de las evidencias que se ven en el texto, que aparece al final, es que han dejado de escuchar. Han dejado de escuchar. Han dejado de estar atentos, de buscar, de anhelar, de tener curiosidad por las cosas del Señor, por las cosas de Jesús, de conocer más al Señor. Y su Espíritu dice a la iglesia, hoy, ¿no? Y su Espíritu dice a la iglesia hoy, no ayer, no mañana, no hace 60 años o 64 años, sino hoy. ¿Qué es lo que nos dice hoy? Todos los que estamos aquí, o al menos casi todos, estamos aquí porque Jesús ha salido a nuestro encuentro y nos ha hablado. ¿Recuerdas la última vez que percibiste la voz del Señor? ¿Que escuchaste la voz del Señor? ¿La recuerdas? Cuando pensamos en el primer amor, no sé si todos, pero creo que la gran mayoría pensamos en esa etapa en la que la relación con el Señor era brutal, ¿no? Tras ese momento en el que escuchamos su voz y somos invitados a seguirle, a descansar en su gracia y experimentar su amor, ¡guau! ¡Qué pasada!, ¿no? ¿Os acordáis? Yo tenía 8 años y estaba en un campamento. En ese momento yo estaba viviendo en Madrid con mi hermano David, ya estaba aquí, y mi hermana pues también, yo creo, ¿no? Marile, sí. Dando guerra, como siempre, ¿qué vamos a hacerle?
Y aunque yo llevaba toda la vida asistiendo a una iglesia, yo había ido a la escuelita, sabía cosas del Señor, pero yo no había escuchado la invitación del Señor a seguirle, a entregar mis cargas y pecados a Él y aceptar ese cambio de vida, pues que Él nos propone a todos, a los que llama. Esta mañana, dándole vueltas, pensaba, ¿cuántas cosas malas o cargas un niño de 8 años tiene? ¿Tú te acuerdas cuando tenías 8 años? La cantidad de gente que mataste, los bancos que robaste. Yo no sé, pero yo, ninguno. ¿Tú tampoco? Ahora tampoco. Sí, con 8 años y ahora tampoco. Pero serían las típicas de un chiquillo de 8 años. Rubén, lávate los dientes. No. Rubén, come. No. Rubén, sube. No, eso a mí me decía mucho. Rubén, sube. Porque delante de mi casa había un parquecillo, ¿no? Rubén, sube para arriba. Ya voy, mamá. 5 minutos. Media hora. Rubén, sube. Ya voy, mamá. Y eso se prolongaba. Pero tras hacer una oración sencilla, recuerdo, tras hacer una oración sencilla, entregándole todo eso que un niño de 8 años puede pensar y sentir que necesita entregar al Señor para recibir su gracia y su perdón, recuerdo que la sensación fue la de flotar. Hombre, estaba en el suelo, pero una sensación tan como cuando te quitan un peso enorme de encima, ¿no? De repente, ¿no? Me sentía libre. Cuando llegué a casa se lo conté a mis padres, todo yo muy solemne. Senté a mis padres en la cocina, yo sentado allí, un niño de 8 años. Madre mía. Y luego también se lo comenté a mis amigos del cole. Y mis amigos del cole me miraban un poco raro, la verdad. Este tío, ¿qué le ha pasado? Pero a mí la verdad es que me daba un poco igual. Estaba tan pletórico, ¿no? Tan rebosante, que es que no podía evitar. Es que no se puede evitar. ¿Cómo recuerdas tú eso? Pero aparte de ser el primer amor, sé que una de las cosas es referirse a ese. Otra de la acepción de el primer amor, porque en griego primero es protos, que hay un vino que se llama protos, que está rico. Protos significa, aparte de significar el primero, también significa jefe. Jefe. Entonces también el primer amor apunta a que el amor, si hemos dejado el primer amor, es que el amor ha dejado de presidir, de ser el jefe. ¿Verdad? De pura lógica, ¿verdad? O sea, el amor ha dejado de ser el motor por el cual vivimos en comunidad. Por el cual hacemos las cosas en comunidad. Por el cual hacemos actividades. Por el cual decimos que esto es para el Señor. Por lo cual ya no es el amor, ya es el calendario. Es que llevamos toda la vida haciéndolo. Es que si no lo hacemos... Mientras leía el texto que describe los aspectos positivos que resalta el Señor, no pude pensar, de verdad, no pude pensar en, madre mía, qué cansancio. Vuelvo a leerlo. Yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no soportas a los malos, o sea, ya no aguantas, estás desbordado. Tienes perseverancia y has sufrido. Fatiga, perseverancia. En algunas versiones describe esto como arduo trabajo. Yo no sé si para desenmascarar a un mentiroso, sobre todo cuando está metido en tu familia, qué complicado es eso, ¿eh?
Es verdad que a veces se coge a un mentiroso ante un cojo, ¿no? Eso dicen. Pero, ¿cuántos conflictos no se habrían suscitado dentro de la comunidad de Éfeso para decir, es que Rubén es un mentiroso? Es que Rubén nunca dice la verdad. Es que Rubén no dice ni hace lo que debería de hacer. ¿Cuántas amenazas estarían constantemente en alerta, no? ¿Cuántas luchas constantes, no? Y las consecuentes heridas que eso provoca en la convivencia, en la relación. Ingredientes perfectos que agotan a cualquier persona y a cualquier comunidad. En 64 años que llevamos como iglesia, ¿cuántas cosas no habremos vivido? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas? No sé yo si todo esto junto, o como dice el texto un poco más adelante, que ahora lo vamos a ver, es que la iglesia estaba pecando. No lo sé. Pero lo que sí es cierto es que estos ingredientes hace muy difícil que el amor sea el jefe de nuestras relaciones. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. La semana pasada también lo veíamos. Recuerda. Esta semana estuvimos cenando en casa de una familia que nos queremos mucho. Y estábamos Miriam y yo. Y nos pusieron, porque nos preguntaron, ¿qué cosas echas de menos de cuando os conocisteis, ¿no? De cuando erais novios? Y sí, pensando tal. Yo recuerdo, de hecho, teníamos una canción que es de Bebe, que es algo así, ¿no? 7 horas corriendo por la ciudad. No sé si os acordáis, yo no entono muy bien, como veis, ¿no? Pero era así esa canción. Y la historia es que esa canción describía, porque claro, yo estaba viviendo en Girona, ella vivía en Barcelona, en Sabadell, y los días que acordábamos reunirnos para vernos y cultivar la relación, las horas nos parecían enormemente largas, ¿no? 7 horas, ya. Y no paras de correr hasta ya que te encuentras con la persona amada, ¿no? Recuerda, la semana pasada también, ¿cuántas cosas el Señor no ha hecho? ¿Cuántas cosas no ha hecho? Recuerda. Arrepiéntete. ¿De qué cosas nos tendríamos que arrepentir? Una de las cosas que pasan en los conflictos es que es fácil victimizarse. Es que a mí siempre me pasan todas las cosas. Yo, mi Abielito, pobrecito él. Cuando se puso malito, es papi, es que a mí siempre me pasa todo. Es que a mí siempre me pasan todas las cosas. Es que yo tengo la culpa de todo. Es que, claro, cuando te victimizas, lo que sale de ti es defensa. Y la defensa normalmente es hacer daño al otro. ¿Por qué? Porque tú estás en una posición de debilidad. A lo mejor yo me tengo que arrepentir de victimizarme. Quizás de dejar pasar el tiempo esperando que el tiempo solucione los problemas. Y el tiempo no soluciona los problemas. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Haz las obras que hiciste al principio. Hombre, yo las obras que hacía al principio no tienen nada que ver con lo que hago ahora, ¿eh? No tienen nada que ver. Lo que sí recuerdo era un buen rollo. No sentido de obligación, sino de alegría, como decía Manolo, de alegría, ¿no? Hacer las cosas porque te salen, ¿verdad?
El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué te está diciendo el Señor esta mañana? ¿Qué a lo mejor lleva el Señor diciéndote durante todo este año, estos últimos meses, estas últimas semanas? La verdad es que a mí en lo personal al menos, os lo comparto, una de las cosas que el Señor me está diciendo es escuchar. Hay que escuchar. Pero claro, cuando uno está en su vorágine de hacer tantas cosas, ¿no? Que te levanta a las 7, a las 6, ¿no? Algunas personas a las 8. Y tienes tanto que hacer. Y parar para escuchar. Una de las cosas que Jesús hacía era apartarse para orar. Y luego, en algún momento, al Señor le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los de los fariseos y tal, eso sí. El Señor le respondió, porque claro, si el novio está en la fiesta, estamos en el banquete, no tiene sentido no ayunar en un banquete, ¿no? Si yo estoy aquí, ¿no? Programarse intencionalmente un día para parar. ¿Es tan importante todo lo que hay que hacer? ¿Es tan urgente todo lo que hay que hacer? ¿No notas agotamiento y cansancio? ¿No notas que muchas de las cosas o algunas de las cosas que haces es más bien por inercia que por otra cosa? ¿No lo percibes? ¿Qué te está diciendo el Señor esta mañana? Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos leer este texto que tú has conservado durante tantos años, a través de tantas y tantas personas que se han sentido apeladas por ti, Señor, a través de tu voz. Señor, queremos tener un oído para oír lo que tu Espíritu dice a tu iglesia, Señor, y a cada uno de nosotros. Porque es verdad, Señor, que todos estamos en situaciones diferentes, en cuestiones diferentes, posturas diferentes, pero todos, Señor, sentimos tu llamada, Señor. Todos anhelamos vivir aquello que tú tienes. Y yo te confieso, Señor, que ante los cambios siento temor. Gracias por acercarte, tocar nuestro hombro, mi hombro, y acercarte como el que todo lo tiene bajo control. Señor, eres genial. Gracias, Señor. En tu nombre, amén.